Recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios promete estar presente. Esta es la última lección de la segunda unidad, las promesas de Dios. Hemos visto cómo el Señor nos escucha y nos perdona, cómo nos restaura y nos ofrece su protección, cómo nos guía en nuestro camino, cómo es nuestra luz en las tinieblas. Y ahora Dios nos habla de su presencia en nuestras vidas. La lección es la número 22. La podemos encontrar en Joel 2, del 21 al 27. El texto áureo: conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Joel 2:27. Los objetivos de esta mañana son reflexionar sobre lo que es el juicio de Dios, celebrar la salvación que Dios ofrece gratuitamente a su pueblo fiel, examinar nuestra conducta ante Dios y nuestras prácticas de la fe. Tenemos el vocabulario: higuera, árbol cuyo fruto era básico en la dieta del mundo mediterráneo antiguo desde tiempos remotos. Este árbol alcanza una altura promedio de entre 10 y 20 pies. Es el primer árbol frutal que se menciona en el Antiguo Testamento. La referencia más común a la higuera es metafórica, pues se utiliza por lo general para representar paz, prosperidad y las bendiciones de Dios, así como también el juicio de Dios. Eras, espacio de tierra limpia y firme, algunas veces empedrado, donde se trillan las mieses. Y las mieses es, a veces estas definiciones son medias complicadas. Las mieses es el fruto que hay de la cosecha, que requieran ser secadas y trabajadas. Por ejemplo, aquí sería la mies del café, que es ese fruto que hay que ponerlo a secar, que hay que tostarlo, que hay que pulirlo para sacarle las semillas y demás. Pues eso es la mies. Lagar, instalación excavada en la roca a 2 niveles, utilizada para producir el vino. La tina inferior recogía el mosto de las uvas pisadas con los pies. Es también donde se prensa la aceituna. El lagar es un lugar, una estructura hecha de piedra en 2 niveles. En la parte de arriba se ponía el fruto, ya fuera la aceituna o la uva, y habían personas que podían ser mujeres y niños casi siempre que pisaban esa fruta, y el jugo que se extraía bajaba como por una chorrera de piedra y caía en una fuente, y ahí se recogía el producto del vino o de la aceituna, que es de donde se extrae el aceite. Eso es el lagar. La lectura es 21 al 27 de segunda de Joel, capítulo 2. Pero para efectos de poder entender qué es lo que está pasando en ese momento, el autor recomienda leer Joel desde el versículo 1 hasta el 20. Yo voy a pedir a alguien que busque su Biblia y me lea Joel desde el versículo 1 hasta el 20, corrido, para poder tener una impresión, ¿no?, general de lo que está aconteciendo en este momento con el pueblo de Israel
y poder entender la lección que vamos a trabajar del 22 al 27. Alguien, por favor, que tenga una Biblia a mano o electrónica, que pueda leer Joel, capítulo 2, versículos del 1 al 20. ¿Sí? Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temblarán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no tocará su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y diga, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se señoreen de ella. ¿Por qué ha de decir entre los pueblos, dónde está tu Dios? Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Gracias, palabra de Dios. El libro del profeta Joel es uno de los 12 documentos bíblicos que se conocen como los profetas menores. Aunque en nuestras Biblias aparecen como 12 documentos individuales, el judaísmo los trata como si fueran 12 secciones del mismo libro. El libro de Joel contiene una serie de profecías sobre el tema del día del Señor, es decir, del momento cuando Dios juzgará a los pueblos con justicia, conforme a su palabra y a su misericordia. Esta palabra del juicio va dirigida mayormente a Judá, el reino del sur. Empero,
El contenido de esta exhortación es válida para el pueblo de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Joel, a pesar de su brevedad, es uno de los libros proféticos más citados en el Nuevo Testamento. En gran parte esto se debe a su teología sobre el Espíritu Santo y la promesa del futuro derramamiento de este Espíritu como manifestación definitiva de la presencia de Dios en medio de su pueblo y en el mundo creado. La iglesia entiende que parcialmente esta promesa se cumplió en el Pentecostés. Joel, en su libro, a pesar de que es muy breve, hace una síntesis de lo que se entiende que será el juicio final, los últimos tiempos, el derramamiento del Espíritu, o sea, lo que nos aplica a nosotros hoy en día. El pasaje bíblico que nos ocupa habla sobre el día del Señor. Esta es una referencia al día del juicio de Dios, al momento donde Él triunfa definitivamente sobre sus enemigos. La literatura bíblica presenta el día del Señor como un tiempo de batalla espiritual, en el cual Dios actúa como el paladín de las fuerzas del bien y de la vida, que batalla contra las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte, es decir, contra las fuerzas del caos. Joel nos está hablando y nos está presentando cómo va a ser ese proceso del fin de los tiempos. No sabemos si nosotros lo vamos a ver, no sabemos si no lo vamos a ver, si lo verán futuras generaciones, pero él ya está hablando en su tiempo de lo que ha de acontecer en el futuro. El versículo 1 de la lectura que acabamos de leer de Joel capítulo 2 del 1 al 20 anuncia el comienzo de este día terrible. Se ordena que suenen las trompetas, que den voz de alarma en Sión, el monte santo, donde se encontraba el templo de Jerusalén. La respuesta apropiada de la humanidad a este anuncio debe ser el temor, ya que este es un día de tinieblas y sombras. El versículo 2 también describe el comienzo de una batalla en la que un gran ejército, como no se ha visto y no se verá jamás, se enfrentará, ni después de él lo habrá, viene sobre los montes. Esta es una batalla escatológica, es decir, una guerra que se relaciona con el fin de los tiempos, en fin del mundo y de la humanidad como la conocemos. Dios se prepara para la batalla final. La llegada del ejército de Dios guerrero es terrible. Va precedida por fuego que abraza la tierra, aunque lo que tenga delante sea tan hermoso como el huerto del Edén. Después del paso del ejército divino, todo quedará tan desolado como el desierto. Nadie se escapará del juicio de Dios, nada. Y cuando dice nada es hasta la tierra, la vegetación, los animales, los seres humanos, todo va a quedar bajo el juicio de Dios. El texto describe el ejército del Señor de manera similar a las otras fuerzas armadas de esa época, dado que están compuestas por unos soldados que montan caballos y otros que conducen carros de caballo. El ruido que hacen las huestes de Dios es estridente, fuerte. Es como un fuego que consume. Por eso infunde temor a todas las naciones. El ejército de Dios asaltará las ciudades escalando sus muros. Sus soldados se moverán de manera organizada y no podrán ser heridos. Hasta podrían entrar a las casas sin ser detectados. Claro está, esta imagen no debe tomarse literalmente, sino como expresiones de la fortaleza del ejército invencible del Señor. Los cielos y la tierra temblarán ante la presencia de Dios. Hasta el sol, la luna y las estrellas perderán su luz ante el Dios victorioso. Como comandante en jefe de su ejército, Dios dará las órdenes que el ejército ejecutará. El temor que infunde esta visión se recoge con elocuencia en la simple expresión, porque grande es el día de Jehová y muy
terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El propósito de esta visión queda claro en el versículo 12. Es motivar al pueblo a entrar en un proceso de arrepentimiento y conversión. Ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamentos. El versículo 13 recalca este punto cuando invita al pueblo a rasgar sus corazones y no sus vestidos, como era común en ese momento de luto. El texto llama al pueblo al arrepentimiento y a la conversión, aprovechando que Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. El texto expresa con una frase altamente poética que aún hay oportunidad de salvación. ¿Quién sabe si Dios volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras de él? El llamado al arrepentimiento y a la conversión conduce a otros llamados solemnes. El profeta pide nuevamente que suene la trompeta en Sión y exhorta al pueblo a ayunar en asamblea. Todo el pueblo debe humillarse ante Dios. Hasta aquellas que están de boda deben abandonar el lecho nupcial para orar ante Dios. ¿Y qué deben decir en sus oraciones? El pueblo debe pedir perdón al Señor para evitar ser entregado en manos de las naciones enemigas. El profeta afirma que Dios contestará pronto, perdonará a su pueblo si todos se humillan ante Dios, y no solo eso, sino que Dios prosperará al pueblo redimido y le salvará de la humillación de ser conquistados por las naciones enemigas. Dios promete salvar al pueblo arrepentido de los pueblos del norte, a quien castigará severamente. La tierra debe alegrarse de la salvación que Dios proveerá. Hasta los animales deben regocijarse en el Dios que provee. Nótese cómo el profeta habla directamente a la tierra, a los animales. El Dios creado, quien tiene poder sobre la naturaleza, habla a los elementos del mundo con la misma elocuencia con la que se dirige a la humanidad. Joel nos está hablando de una visión que él tuvo, donde en esta visión Dios le presenta lo que ha de acontecer. Pero esta visión es dual. ¿Por qué? Porque él habla en el pasaje de una invasión de langostas, que es en el capítulo 1, versículo 1. El pueblo viene sufriendo de sequía, de hambruna, de invasión de langostas, o sea que su tierra está totalmente destruida. ¿Por qué? Porque como hemos visto en otras ocasiones, el pueblo otra vez rompió su alianza con Dios. O sea, decir que rompió su alianza con Dios significa que volvieron a la idolatría, volvieron al pecado, volvieron otra vez a ir en contra de lo que Dios había determinado que era lo que el pueblo debía seguir. Entonces Dios, para volver a llamar su atención y traerlos de nuevo a lo que él quería para el pueblo de Israel, asoló la tierra con una invasión de langostas. Y las langostas, que ya sabemos que todos se lo comen, dejaron la tierra totalmente asolada. Por lo tanto, no había alimento para la gente, tampoco había alimento para las bestias del campo. Por lo tanto, ellos no tenían cómo alimentarse y estaban pasando una hambruna y una sequía. Entonces, en este proceso, el Señor le da una visión a Joel que tiene el significado de explicarle al pueblo lo que estaba pasando y por qué estaba pasando en ese momento histórico, pero también es una proyección a lo que pasaría en el futuro. ¿Por qué? Porque después de eso el pueblo iba a ser invadido por los pueblos asirios. Pero aún así, esa visión va más al futuro hasta llegar a lo que nosotros llamaríamos el Apocalipsis.
Esa visión le presenta al pueblo lo que está aconteciendo, por qué está aconteciendo y lo que acontecerá en el futuro. Pero también le da las instrucciones de cómo corregir lo que está aconteciendo. Y le dice, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo pide perdón, si mi pueblo reconoce sus pecados, yo los voy a bendecir. Que es lo mismo que reiterativamente, repetitivamente, el Señor nos está diciendo a través de toda la escritura. Fallamos, Él nos dice cómo podemos corregir, nosotros corregimos, Él nos perdona y nos bendice. El problema es que el humano, pues, vuelve otra vez y peca, vuelve otra vez y comete el error, y el Señor justamente vuelve de nuevo a llevarnos y encauzarnos a donde Él quiere que nosotros estemos. Vamos entonces con este trasfondo a trabajar entonces la lección que es Joel 2 del 21 al 22. Alguien, por favor, que lea el versículo 21, que está aquí proyectado en pantalla. Dios les bendiga. Alégrate mucho, tierra, y no tengas miedo, porque el Señor va a hacer grandes cosas. Gracias. La tierra, no temas, que es la otra versión. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. La tierra debe alegrarse de la salvación que Dios proveerá. Y nosotros también, porque estamos incluidos en la tierra. Porque cuando hablamos de tierra en la escritura se refiere a todo lo vivo. Y nosotros somos parte de la tierra. Por lo tanto, nosotros nos debemos alegrar, porque como ya explicamos, Joel presenta una visión futurista que llega hasta nosotros y aún después de nosotros. Por lo tanto, en el proceso del estudio de estos versículos, aplíqueselo, vamos a aplicárnoslo, vamos a ponerlo en presente. Nosotros debemos alegrarnos de la salvación que Dios ya nos proveyó, porque ya nosotros estamos bajo su salvación. Es interesante notar que la salvación es para todo el que vive y respira sobre la tierra, no solamente para el ser humano. El Señor le está diciendo al pueblo y le habla hasta los animales del campo y le dice, alégrense, alégrense porque viene la bendición del agua, viene la bendición de los pastos, van a tener alimento. O sea que el Señor le está hablando a toda criatura viva y le está diciendo que se alegren por la salvación. Obviamente, a los animales la salvación le viene a través del alimento. A nosotros nos viene a través de la sangre de Cristo. Y Él nos está diciendo que nos alegremos, que ya la salvación llegó para nosotros. El versículo 22. ¿Quién me quiere leer el versículo 22 que está ahí mismo en la pantalla? Edwin. El Señor le continúe bendiciendo. Alégresen ustedes, habitantes. El 22, perdón. No tengan miedo, animales salvajes, pues los pastizales rebeldecerán, los árboles darán su fruto y serán los árboles, y los árboles darán su fruto y serán los árboles darán su fruto y habrá higos y uvas en abundancia. Note cómo el Dios de la creación le habla a la tierra, a los elementos del mundo, con la misma elocuencia que le habla a la humanidad. Nosotros no entendemos el idioma de los animales, pero Él sí se entiende con ellos, porque Él los creó y les está diciendo que según como nosotros nos debemos alegrar porque recibimos provisión de Dios, los animales también van a recibir provisión de Dios después que pase el proceso por el que está pasando el pueblo. Pero nosotros recibimos provisión de Dios todos los días y por lo tanto nos debemos alegrar y regocijar porque diariamente
tenemos la provisión de Dios en nuestras vidas. El versículo 3 nos dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, pues os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. El profeta se dirige al pueblo de Judá, los hijos de Sión. La humanidad también debe regocijarse porque Dios le envía lluvia para bendecir. El Señor nos envía a nosotros diariamente nuestra provisión. El Señor nos da vida, nos da esperanza, renueva nuestra fuerza. Claro, nos provee lo material que necesitamos, techo, trabajo, alimento, casa, pero también nos provee en el ámbito espiritual lo que nosotros necesitamos para poder sobrevivir en estos tiempos tan difíciles. Él valida su promesa de que Él nos va a acompañar y que va a estar todo el tiempo de nuestra vida y aún más allá con nosotros. En el versículo 24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Dios dará una prosperidad tal que suplirá y sobrepasará lo perdido. Cuando Dios restaura, restaura en abundancia. Es lo que nos quiere decir Joel. Cuando Dios restaura, restaura en abundancia, una abundancia tan grande que nosotros no podemos dejar de dudar que viene de Él, que esa provisión viene de Él. En el versículo 25, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios afirma que utiliza la naturaleza para llamar al pueblo al arrepentimiento. O sea, que el pueblo tenía que entender que lo que estaba pasando, la sequía, la hambruna, era consecuencia directa de sus actos al abandonar la alianza que tenían con Jehová. Y Él está utilizando estos medios para llamar la atención del pueblo, porque ¿saben qué? Es que no hay otra manera. ¿Cómo Dios llama la atención sobre nosotros? Cuando algo nos falta, cuando necesitamos, cuando nos enfermamos, porque muchas veces es la única manera que nos acordamos de Dios. Si no, no nos acordamos. Pues entonces Él usa las herramientas que tiene a mano para llamar la atención del pueblo y para llamar nuestra atención sobre lo que Él necesita que nosotros hagamos, que es sencillamente reconciliarnos con Él y repactar diariamente esa alianza que Él ha hecho con nosotros. Dime, Arsenia. Yo no sé si tú te recuerdas de él. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza para su gloria y honor. Lluvias de gracias, lluvias dimos Señor, dones que os den fortaleza, lluvias del Consolador. Nosotros recibimos diariamente esa lluvia agradable, esa lluvia suave, esa lluvia que baña nuestro espíritu. Y dice que son dones que nos dan fortaleza. Aquí se está hablando mucho, ¿verdad?, del alimento, porque sin alimento nosotros no podemos vivir. Pero realmente todo eso que él está diciendo al pueblo es como que tengamos siempre esa esperanza. Ella llegó aquí y estábamos prácticamente, como quien dice, interrumpiendo la clase, pero lo que ella habló fue algo como que está a tono con lo que se está hablando hoy, de unas experiencias que todos nosotros pasamos. Y yo le digo a ella que cuando a nosotros nos pasan momentos tan difíciles, que nos hagamos la pregunta, ¿qué hemos aprendido de esto? Hasta de la enfermedad. ¿Qué estoy yo aprendiendo con mi enfermedad? Y cuando tú te pones tranquilamente, ya después que pasa esa crisis, porque obviamente las enfermedades nos
atormentan, porque uno no sabe el final, cómo va a pasar, en qué va a terminar. Pero realmente cuando esto pasa es como si pasó una tempestad. Entonces viene la calma y tú puedes dilucidar que uno de momento no está mirando la enfermedad como algo bueno, sino que lo está viendo como algo que mal en tu vida. Pero luego viene una reflexión de todas las bendiciones para mí, esa es mi experiencia, de las bendiciones que Dios confirmó en mi vida y que yo no las veía y que creía, no es que no creía, no sabía que estaban ahí. Y lo importante es que nosotros aprendamos que Dios dentro de toda circunstancia está trabajando en nosotros. Sea para que si me voy, o si me quedo, de vida o muerte. Pero aprendemos de eso y ese legado nos lo deja la enfermedad. Yo admiro mucho a la gente que estamos luchando todavía porque a mí me ven, yo no puedo decir, estoy mejor, no, yo estoy bien y mejorando, porque eso es lo que te va a llevar a ti, a tu entender que hay un Dios que está contigo y que está haciendo la obra. Así que toda esta clase, esto que está hablando hoy, envuelve muchas cosas. Y tenemos que entonces caminar por fe, porque si no es así, nosotros no vamos, yo estaba diciendo a ella que nuestro cuerpo tiene, nosotros estamos entrelazados entre el cuerpo físico y el espiritual. Y que el cuerpo físico está para obedecernos a nosotros, este cuerpo que tenemos. Con nuestra mente espiritual, nosotros podemos refrenar un montón de cosas y de pensamientos que vienen, que son para que nosotros dudemos y que nuestra fragilidad salga a flote, y no es así. Porque la mente de nosotros dirige este cuerpo y el cuerpo nos obedece y va donde uno le diga que vaya. Y hay que tener esa fortaleza de que lo que está derramado en nosotros es un consolador, lluvia del consolador, día a día. La lluvia temprana y la lluvia que es para terminar esa cosecha, que acabe de florecer y de dar esa cosecha. Y tenemos que vivir en una fe. Yo tengo 77 años y yo desde niña luché mucho y trabajé mucho en mi casa. Fui como una protectora entre mi familia, pero no es casualidad. Dios siempre pone un sabio en la familia que va a ayudar y que va a dirigir. Y todos nosotros ahora mismo tenemos don de sanidad, tanto físico como espiritual. La palabra, di la palabra. En la palabra ahí está encerrada esa semilla que va a florecer en nosotros y vamos a poder sanarnos a nosotros y sanar a otros. Y eso no es un don para mí, para ti, ni para el otro. Todos lo tenemos. Pero tenemos que confiar y vivir cada día dando los pasos. Y por más grave que nos veamos en la enfermedad, no miremos lo que nos está pasando. Siempre mirémonos bien. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero eso viene de Cristo, porque Él vive en nosotros y Él dejó todas nuestras enfermedades en la cruz. Y tenemos que creer en esa verdad. La clase nos va a continuar hablando, gracias Arcelia, de que Dios promete estar. Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, no importando las circunstancias. Todo lo que nosotros podamos entender como malo, Él lo va a convertir en bueno, para Él demostrarnos que Él está. Porque si eso no ocurre, ¿cómo nosotros tenemos la certeza de que Él está? Dime, Antonia. Reconociendo yo, ¿verdad? Con esta clase que la leí anoche y todo, y esta mañana, según ella está explicando,
yo reconozco esto. Nosotros somos hechura de su mano. Como hechura de su mano, para mí yo reconozco a nuestro creador como una fuente de provisión. Por lo tanto, cuando ella dice que nosotros tenemos que depositar verdaderamente esa confianza en nuestro creador, es que Dios dice que es nuestro sustento, de verdad, sustento nos va a sostener. Por lo tanto, cuando dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso se habla de gozo. Que dentro de todo lo que ocurra, que si mal no recuerdo, está la palabra como algo de crisis. En medio de todo asunto se encuentra nuestro Creador con cada uno de nosotros, su presencia. Porque si la presencia es la razón de nuestra existencia, Él está con nosotros, está con todo lo que está ocurriendo en la creación. Por eso se habla de los animales, todo, porque está encargado de lo que ha hecho con su palabra, la creación. Y nosotros, dice así, no con nada de orgullo, donde el sueño de Dios hemos sido el ser humano. Entonces nosotros tenemos la parte emocional, la parte espiritual y la parte física. De verdad que está encargado en todo lo que respecta a nuestra vida. Si estamos enfermos, Él sabe que estamos enfermos. Todo lo sabe de nosotros. Para mí, yo tengo una confianza y la deposito en nuestro Creador, que pues, como hechura que soy, me encuentro hechura de su mano. Gracias, Antonia. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Conocerás que en medio de Santurce estoy yo. Está Dios, y vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Todo el pueblo va a reconocer la presencia de Dios. Todo el pueblo reconoce la presencia de Dios porque tendrán provisión en abundancia. Pero más allá de reconocer la presencia de Dios es recibir el Espíritu que el Señor va a derramar en estos tiempos sobre sus siervos, sus hijos, sus hijas, sobre todos sin importar edad, sin importar condición de salud, sin importar condición social. Él va a derramar su espíritu sobre todo ser humano que le reconozca, que le acepte y que reciba ese don, esa promesa, esa bendición. Y luego de este reconocimiento, Dios derramará su espíritu sobre todo ser humano, hombre, mujer, niño, anciano. Sentirán la presencia divina. ¿Usted siente la presencia de Dios en su vida? Usted que profesa haber recibido ese don del Espíritu, ¿siente la presencia de Dios en su vida? A nosotros nos mueve ese Espíritu de Dios de una manera tan especial. Pero como estamos dormidos en el Espíritu y nosotros tenemos que despertar, tenemos que estar alerta, tenemos que ver el momento, cuándo es que está actuando verdaderamente para nosotros poder internalizarlo, porque Él se pasa haciendo milagros diariamente en nuestras vidas, diariamente y 24/7, pero no lo percibimos.
Y estas clases que están viniendo en estos libros, yo los estoy guardando, porque para mí, cada vez que yo lo abro, aparte de la Biblia, veo cosas que uno no leyó y que tenía que haberlo visto, porque nosotros estamos en un aprendizaje, pero estamos llamados a ser maestros. Todos los que estamos aquí estamos llamados a ser maestros, porque detrás de nosotros hay unas personas que desconocen. Entonces, esos eran los prodigios y maravillas que hacían los discípulos en aquellos tiempos. Nosotros no tenemos nada diferente a ellos. Lo que se le dio a ellos se nos dio a nosotros hoy. Y nosotros somos la luz. Somos una energía, una luz que se mueve constantemente. Y cuando nos juntamos unos con otros, esa vibración de esa luz espiritual está actuando. Obviamente, sí, hay personas que están un poquito más claras, otros están despertando, pero dentro de nosotros hay todavía personas que no han visto esa luz que tienen dentro de ellos. Y precisamente se está trabajando, el Señor está haciendo esta obra ahora, porque todos los que estamos aquí somos voluntarios. Jesús está buscando voluntarios hoy que a la cruda lucha o la ruda lucha luego quieran ir. ¿Quién está conmigo? Dice el Señor. Y estamos aquí, no es casualidad, no es a oír, es a ser hacedores. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. El derramamiento del Espíritu vendrá acompañado de señales cósmicas en el cielo y en la tierra. Y ya lo vimos parcialmente en Pentecostés, cuando dice la misma escritura que hubo lenguas de fuego, que hubo ruido, que hubo truenos, que hablaban en lenguas. Esa es parte del cumplimiento de esta profecía. La palabra juicio se nos llama a hacer juicio. Juicio es pensar. Ahora, cuando estamos enjuiciando, ¿ves? Es que estamos haciendo juicios de otra cosa o de otra persona. Pero usted tiene derecho a hacer su propio juicio, porque ese juicio no va a venir de usted. Ese juicio te lo está dando el Espíritu Santo para que tú mismo veas dentro de ti qué tú estás haciendo mal y qué puede hacer mejor. Por eso a veces a uno le preguntan, ¿cómo tú estás? Bien y mejorando. Porque tenemos que tener una visión de que no estamos aquí nada más por estar. Nosotros tenemos que seguir mejorando y esa mejoría entra en la transformación. Por eso, hacer juicio, porque dice que Dios viene, que Dios hace juicio. Sí, Dios hace juicio de nosotros y cada día nos está mirando y ayudándonos. Y nos manda a nosotros a hacer ese juicio también acerca de nosotros mismos, que eso es lo que le llaman cuando la gente se va a dormir, que empieza a pensar, que debe hacer un análisis de cómo te fue este día, qué tú hiciste bien y qué hiciste mal. Y como es contigo mismo tu juicio, lo que tú hiciste mal, tú vas a tratar de enmendarlo, y de hacerlo mejor mañana o en el instante. Hacer juicio es hacer un análisis de tal o cual situación en lo que se extraen soluciones de bien o de enmendar, de aconsejar o de tomar medidas. Nosotros mismos nos aconsejamos. Ya yo he aprendido a hablar conmigo. Yo hablo con Arsenia. Yo hablo con Arsenia. Está equivocada, no es por ahí, Arsenia. Y hablo en voz alta. Porque hay un soliloquio que es uno dentro, pero ese soliloquio es como un disco rayado. Pero nosotros tenemos para que eso no es. Eso no es. Entonces yo veo eso como de parte del Espíritu Santo. Porque ese que nos está a nosotros redarguyendo y ese es el que nos está aconsejando y ese fue que el Señor dejó. Cuando los discípulos estaban tristes, el maestro, pero te va, cuando él le contó ya el jueves en la noche, ya cuando iba a ser apresado, que entonces habló con ellos, dijo, miren, me va a pasar esto y esto y esto, y yo voy a pasar por esto, esto y esto, y me voy a ir. Pero ¿cómo va a ser, maestro, que tú te vas a ir? Así mismo nos pasa a nosotros también, que tenemos que dejar muchas cosas
Los cambios son necesarios en nuestra vida. Los cambios son los que nos ayudan a crecer. Aunque veamos las cosas tan difíciles, todo lo que estamos pasando es para crecimiento. Y entonces el maestro tenía que hacer su transición también. Me voy, y él los amaba, porque lloraba por ellos y le suplicaba al Padre, pero me tengo que ir. Nosotros nunca nos gustan los cambios no son fáciles. Cambio es cambio. Y entonces dentro de eso, nosotros hacemos esos juicios dentro de nosotros mismos y analizamos, ¿verdad? O sea, que es aconsejar o tomar medidas de acuerdo a la situación. La tierra, que aquí menciona la tierra, tiene vida. Ella nos da vida a nosotros, nos alimenta y no nos pide nada. Entonces, este es el medio de sobrevivencia de nosotros aquí en la tierra. Hay unos países en Centroamérica que le llaman la madre tierra. Y no es que la veneremos, pero como Dios, porque a Dios, esos son los dioses que ponemos a veces delante de él. Pero no es que la veneremos de tal manera, pero cuidémosla. Cuidémosla, aunque otro no lo haga, todo lo que uno sabe que puede hacer daño a la tierra, debemos de evitarlo. Así que dentro de todo esto también los animales, no teníamos conciencia de los animales. Los animales eran una cosa que estaba ahí, que uno lo veía y estaba moviendo la colita o haciendo ayudándonos en los trabajos y las cosas, pero nada, animales. Estamos dándonos cuenta que ellos tienen también, ellos sienten, ellos sufren. Ellos le dan lo mismo que a nosotros nos da. Lo que pasa es, allá en mi casa hay un perrito que cuando se fueron los 2 nietos míos, se acostó ahí en la almohada que ellos dormían y no se quería salir de ahí. Estaba depresivo, tenía depresión. Aunque uno no lo quiera creer, pero sí. Nos está el Señor enseñando también a proteger no solamente nuestra humanidad, sino todo el entorno, todo lo que Él hizo para nosotros. Una vez, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente a cual él habrá llamado. Después de todo esto, al final de los tiempos, la promesa de salvación sigue vigente para toda la humanidad, ya que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Después de todo lo que le dijo, después de todo lo que le anunció, volvió y le reiteró la promesa de que Él siempre estará con nosotros hasta el final. Y solamente lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra boca y llamarlo, buscarlo. Y Él no se va a hacer de esperar para estar con nosotros, porque Él todos los días valida en nosotros la promesa que Él hizo de acompañarnos, de estar siempre presente en todas las circunstancias de nuestra vida. En la vida de cada persona y cada comunidad siempre llegan momentos de crisis, ocasiones donde la vida parece tornarse nuestra enemiga. En esos momentos de crisis necesitamos una fuerza mayor que capacite nuestras vidas para resistir, para seguir luchando en la vida. Estas palabras de juicio deben llevarnos a examinar y sopesar nuestra conducta. ¿Estamos viviendo de manera agradable ante Dios? ¿Es nuestra forma de vivir congruente con lo que enseñamos sobre la fe? El Señor nos está haciendo un llamado a través de Joel a que nosotros constantemente debemos analizar nuestro proceder, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros sentimientos, para ver si son congruentes sobre lo que nosotros mismos predicamos sobre la fe. Y validar diariamente, como estaba diciendo Arsenia, esa evaluación personal diaria para ver por dónde voy. ¿Estoy cumpliendo lo que Dios espera de mí? ¿Estoy testimoniando? Porque el testimoniar es la tarea que Jesús le dejó a todo su pueblo, a los apóstoles, a los que los apóstoles trabajarían y hasta nuestro tiempo.
Nosotros somos hoy los testigos de Jesús. Testimoniamos con nuestra conducta lo que Jesús nos enseñó. Porque de esa manera es que validamos la promesa de la permanencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es una reflexión a la que la lección nos quiere llevar. ¿Está nuestra vida congruente con lo que enseñamos sobre la fe? Para que evaluemos, analicemos y constantemente estemos reflexionando sobre nuestra conducta. Dios promete poner en nuestras manos las herramientas que necesitamos para enfrentar y vencer la crisis, tanto a nivel personal como a nivel social. Vamos a hacer un repaso rapidito de las herramientas, de algunas de las herramientas que están en las Escrituras. En Hebreos 4:16 nos hablan de mantener firme nuestra fe, que esa es la primera herramienta. En Josué 23:8 nos habla de no te deshagas de lo importante. Nos está queriendo decir que porque usted es creyente, no tiene que dejar de ser creyente porque está en una crisis. Ni tiene que dejar de creer en lo que usted cree por estar en una crisis. No importa la crisis que sea, la situación que sea, usted tiene sus creencias son cónsonas con su fe. Usted no tiene que renunciar a ellas ni las tiene que cambiar. Al contrario, tiene que perseverar en lo que usted cree y en su fe como herramienta para trabajar la crisis que sea que usted tenga en su vida. Puede ser enfermedad, puede ser desempleo, puede ser una depresión, un problema familiar, lo que sea por la crisis por la cual usted pueda pasar o esté pasando. Esta es una herramienta. No desesperes, nos dice Salmo 31:24. Esperemos en el Señor. Confiemos que Él nos va a dar la respuesta, que Él nos va a dar la salida a la crisis que nosotros podamos estar presentando en el tiempo que sea. Busque a Dios mediante la oración, mediante el estudio de la palabra. Busque, pregúntele al Señor, Señor, yo tengo esta crisis, ¿cómo salgo de ella? ¿Por dónde me meto? ¿Cuál es el camino a seguir? La Escritura le va a dar la respuesta. El Señor en oración y en el estudio de la palabra lo va a guiar a salir de esa crisis. Aún en medio de su crisis, alabe a Dios. No importando lo que pase en su vida, la alabanza siempre debe estar en su boca y en su corazón. Y eso nos lo presenta Isaías 25:1. Siempre alabar a Dios en toda circunstancia, como herramienta para manejar la crisis. Lo más importante es que contamos con la guía, ayuda y compañía del Espíritu Santo. El cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo que presenciaron los apóstoles en Pentecostés es válido hoy en día. Ese evento tan maravilloso que describe Hechos 2 del 14 al 21 nos habla de ese derramamiento del Espíritu. Y ese derramamiento ocurre en nosotros todos los días, si nosotros buscamos la presencia del Espíritu. No estamos solos en nuestros procesos de crisis, no estamos solos en nuestros procesos de vida, aunque a veces usted se sienta que usted es el único que pasó por la crisis del desempleo, que usted fue el único que pasó por una crisis de divorcio, que usted fue el único que se quedó sin casa, que la circunstancia y la situación que sea, no está solo. Dios siempre está con nosotros. Se habla mucho de la higuera y la higuera da unos frutos que son los higos. Y ese fruto es un fruto carnoso. En California yo tuve la oportunidad de ver muchos frutos de higos, porque la gente siembra mucha fruta en los frentes, ahí entre su sitio de ahí. Y pude ver que realmente es verdad. Satisface, es como una comida, se vuelve una comida, se vuelve un alimento bueno. Y en
en Segunda de Reyes 20, los versos 5, 6 y 7, habla de la enfermedad y sanidad de Ezequías. A mí siempre me llamó la atención y a cada rato siempre me venía a la mente. Y él se enfermó y le pidió a Dios que le sanara y le hizo promesa a Dios. Entonces, Dios le dijo a Isaías, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, que así dice Jehová, el Dios de Jehová, su padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Ahí le estaba diciendo, he aquí yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová y subiré a la casa de Jehová y añadiré a tus días. El que tenga la Biblia lo puede buscar, está en Segunda de Reyes 20, los versos 5, 6, 7. Y añadir tus días 15 años más, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano de asirios, y compararé esta ciudad por amor a mi mano y por amor a David, mi siervo. Y dijo, le dio medicina, no solamente le dio la salud, le dijo a Isaías, toma masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y él sanó. Dios da también la medicina, lo que nosotros tomamos como medicina tenemos que, aunque sea una bomba como que era la quimio, uno mirarlo como que es para bien lo que está pasando. No centrarse en el dolor, ni en los sufrimientos, ni en todo lo que va a estar pasando, sino esto es para bien. Dice, y con sus higos, con sus frutos carnosos y agradables, le alimentaba y lo usaba a la vez como antibiótico. Le dijo a David que a él que lo secaran, como que lo molieran y se lo pusieran en la llaga como un medicamento. Es decir que hay cosas que pasan en nuestras vidas que el Señor está ahí haciéndolas. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestros días, el cual hizo maravillas con nosotros y nunca jamás su pueblo será avergonzado. Tú lo leíste, ¿verdad? Pues eso mismo es lo que pasa con nosotros. A veces nosotros nos da vergüenza. Yo lo digo, caramba, pero tanto como que uno se enferma, ¿verdad? Porque a veces pasan los juicios, pero ahí está Dios. Dios está con nosotros todos los días de nuestras vidas, no importando las circunstancias, claro. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte buscándolo, utilizando las herramientas que Él nos ha provisto, la oración, el estudio de la palabra, el ayuno. Y con esto vamos a sentir la presencia del Espíritu y vamos a saber cómo manejar nuestras situaciones de vida. A pesar de que Dios sabe castigar a quienes le desafían haciendo daño a los demás, Dios sigue siendo amor. Aunque nosotros pensemos que el Señor nos está martirizando porque hicimos algo incorrecto, no podemos perder la perspectiva de que Él nos ama y que su amor es infinito y que lo que Él hace es tratando de corregir nuestra conducta, nuestros actos, para que estén cónsonos con lo que Él espera de nosotros. El mejor camino para enfrentar la crisis es arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar el perdón de Dios nos da, bautizarnos y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Alguien tiene algún comentario final? Porque si no, pasamos entonces a la oración de cierre de esta escuela bíblica. Terminamos esta sección. La semana que viene comenzamos otra unidad, pero no olvide que Dios promete y Dios cumple. Y Él siempre va a estar con nosotros. Puestos en pie, leemos la oración final. Señor, tú eres quien lucha por nosotros.
Podemos confiar en tu presencia, pues estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias por amarnos. Gracias por llamarnos al arrepentimiento y a la conversión. Tu amor nos sana, nos transforma y nos restaura. Gracias por derramar tu Espíritu Santo sobre nosotros. Padre Santo y Dios eterno, te presentamos las ofrendas, Señor, que se acaban de recoger, Padre. Que sirvan, Dios Todopoderoso, para continuar propagando tu palabra, Señor, para que tu iglesia pueda ser continuar testimoniando lo que tú, Señor, nos das cada día. En el amado nombre de tu Hijo Jesús, a ti hemos orado. Amén.